Buenos días a todos. El título de la presentación es bastante explícito en el sentido de cubrimos resiliencia, algunos de los temas que se han tratado durante las charlas esta mañana. Pero antes de empezar, y dado que es la última charla antes de la comida, pues el pacto de supervivencia creo que es algo que es bueno para todos. Yo, desde mi parte, me comprometo a no utilizar jerga, no usar palabras como resiliencia nunca más, sinergias y todo este tipo de cosas. El número de slides que traigo es limitado para centrarme en lo que es realmente importante y, sobre todo, proponer conclusiones y acciones claras. De vuestro lado, lo único que os pido es, oye, os quedáis aquí un rato, aprendéis algo de qué es lo que está pasando a nivel de regulación en Europa y cómo va a impactar a todos los que nos entregamos al mundo del software. Sí, vamos a tener un poco más de hambre cuando acabemos, pero oye, un rato bueno vamos a pasar. La primera pregunta es ¿por qué estamos hablando de esto? Y creo que la charla de Chema ha dejado muy claro todos los problemas que hay a nivel de seguridad en general con el software, no solo con la inteligencia artificial, dispositivos IoT, cualquier tipo de sistema que está conectado. Pues hemos leído las cámaras que vigilan a los niños han sido hackeadas para atacar a todos los sistemas de DNS en Europa. Todo este tipo de cosas tiene consecuencias. Y tiene consecuencias económicas que han sido cuantificadas y que han llevado a las instituciones a tomar medidas para solucionarlo. ¿Cuántos conocéis lo que es la CRA o el Cyber Resilience Act? Bueno, bien. Eso es bueno, porque os lo voy a poder explicar muy bien. El Cyber Resilience Act básicamente lo que es una iniciativa de la Comisión Europea, traducida en regulación, que lo que busca es acabar con las medidas de seguridad ineficientes que tienen los productos con elementos digitales. Y ya me estoy metiendo en palabrejas, pero básicamente lo que quieren es revertir todos los problemas de seguridad que implica tener cosas conectadas sin la seguridad suficiente. Lo que están buscando es principalmente proteger a consumidores y a empresas que utilizan productos o que se comercializan en Europa. Y además la motivación fue bien clara. En 2021 se hizo un estudio de cuál es el impacto de los ciberataques en el mundo y el valor que sacaron como conclusión del estudio fue 5,5 trillones de euros. No sé cuál es el presupuesto que manejáis vosotros, pero desde luego en la CLIS Foundation no estamos en ese nivel y es realmente un número bastante claro que por lo menos invita a que se haga algo. En este sentido, hay tres cosas fundamentales que la CRA o el Cyber Resilience Act implica o invita a realizar. El primero es tratar todo el ciclo de vida y toda la cadena de suministro de nuestros productos software o el software que contienen nuestros productos. El segundo es que la ciberseguridad de un producto queda definida, es decir, no es algo que definimos como un concepto genérico, sino que se aportan una serie de requerimientos que tienen que cumplir todos los productos para poder ser vendidos en Europa. Y el tercero es que definen los tiempos para corregir vulnerabilidades. O sea, en el momento que aparece una vulnerabilidad, eso supone un riesgo. Con esta regulación lo que se pretende es precisamente aportar luz sobre cómo deben resolverse las vulnerabilidades y en qué tiempos tiene que cumplirse. Entrando un poquito en las preguntas típicas, ¿no? ¿Pero esto de verdad me afecta a mí? La verdad es que sí. O sea, si os dedicáis a desarrollo de software y vuestro software va incluido dentro de algún producto, os afecta. La ley hace referencia a tres actores fundamentales. El primero son los fabricantes. Obviamente son las empresas las que ponen productos en mercado y les aplica directamente el contenido de esta regulación. Además, las multas que se han definido son bastante cuantiosas, 15 millones de euros o creo que es el 2,5 de los ingresos globales de la empresa. El segundo de los actores son los distribuidores. Claro, el truco que podía existir es, pues no desarrollo en Europa, traigo algo de fuera, lo pongo en Europa y yo ya me libro del problema. No, aplican los mismos requerimientos para un fabricante que para un distribuidor. Y el último de los actores que se ve ligeramente afectado, completamente diferente el régimen que les aplica, es los Open Source Stewards, que básicamente son entidades u organizaciones que se dedican a gestionar y mantener una política de ciberseguridad sobre proyectos open source para que puedan ser consumidos.
Esto lo que deja de manifiesto son dos cosas, ¿no? La primera es que, por un lado, la Comisión entiende el valor de las comunidades open source, que eso en la primera versión de la CRA no existía, y el segundo es que, como comunidad open source, tenemos que empezar a asumir o a entender cuáles son las responsabilidades que tenemos si queremos que nuestros proyectos sean integrados dentro de productos. No me he presentado y me presento muy brevemente. Bueno, soy Senior Manager en la Eclipse Foundation y bueno, toda mi vida me he dedicado a la parte de IoT. O sea, vamos, esto ha sido desde ciudades inteligentes, energía, el horno de mi casa y otras varias cosas, pero por circunstancias de la vida, pues ahora me encuentro tratando más con regulación, estandarización, mucho menos divertido, pero que realmente tiene un impacto bastante grande. Vale, vuelvo a lo importante, ¿no? ¿Qué significa el que tengo que proteger toda la cadena de suministro de un software? Vale, ¿alguno sabe lo que representan estos dos números, el 75% y el 94%? ¿Una idea de a qué pueden hacer referencia? No. Bien, pues os lo explico. El 75% del código global es open source, es decir, viene de proyectos de código abierto, proyectos que mantienen comunidades, fundaciones, voluntarios. Es proyecto open source que se está consumiendo. Y el 94% representa productos que existen en el mercado que cuentan con precisamente código open source. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros estamos desarrollando para poner un producto en el mercado, o sea, yo vengo de trabajar con electrodomésticos, cuando yo quiero que mi horno esté conectado a Internet y le pueda mandar una receta y se configure solo, pues por debajo estoy metiendo muchas cosas porque me hacen falta, que buscas en Google, ves un proyecto en GitHub y dices, oye, esto me lo resuelve. Lo metes y te olvidas. Funciona. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que no sabes lo que hay por debajo. No te has preocupado en mirarlo y básicamente lo que estás buscando es cubrir una necesidad funcional y no asegurar la seguridad o la potencia del producto que estás lanzando. Claro, lo que impide la CRA es que básicamente tú eres tan responsable del código que va en ese proyecto, o sea, eres responsable totalmente del código que va incluido dentro de los proyectos open source que tú estás incluyendo. O sea, no vale, esto no lo he hecho yo, lo he cogido de ahí. Eres responsable y como eres responsable debes asegurar que cumple con los requerimientos que implica la CRA. Y esto, pues básicamente para la gente que trabajamos en open source y para cualquiera que quiere utilizar open source, supone pues tres aspectos o tres cosas fundamentalmente. Lo primero es la fortaleza, ¿no? Si yo quiero demostrar que mis productos cumplen con la normativa, pues oye, me viene muy bien toda la parte que supone transparencia, porque además la CRA prima el uso de tecnologías open source. Además, me permite colaborar con proyectos que antes quizás no tenía esa relación o no la necesitaba y ahora, dado que tengo obligaciones, pues me ayuda a dar este paso extra para establecer una colaboración mucho más cercana con esos proyectos. Y el último de los puntos es precisamente el potenciar la innovación. Al final, open source es un factor que dinamiza todo el concepto o toda la innovación y además permite entrar en contacto con comunidades mucho más diversas, que lo que ayuda es precisamente a que surjan y emerjan nuevas ideas. Pero también es verdad que existe una debilidad o tenemos debilidades asociadas al uso de open source. La primera son los riesgos en las dependencias. Claro, necesito entender cosas que antes no me preocupaba, con lo cual es importante que esa relación que se establece con los proyectos pues quede muy bien definida y saber por qué estoy integrando un proyecto. El segundo de los puntos es la fragmentación. El mundo open source es básicamente libre y anárquico, con lo cual no te relaciones de la misma manera con un proyecto que con otro, cuando consumes componentes de una fuente o cuando lo consumes de otra. Y la última de las debilidades, por así decirlo, es la responsabilidad. Muchos de los proyectos open source están desarrollados por voluntarios. Si yo como empresa necesito algo de un proyecto open source, no puedo esperar que un voluntario responda a los tiempos que yo le pongo. El voluntario lo hará cuando le dé la gana, como es normal. Entonces, aquí aparecen dos retos fundamentales. El primero es de quién dependo y el segundo es cuánto dependo.
Y sobre ello, pues, la CRA, pues, digamos que lo que quiere es establecer un marco de colaboración efectivo entre quienes desarrollan open source y quienes lo consumen. Es decir, dejar de aprovecharse del trabajo gratuito de voluntarios para que sean las empresas que lo consumen quien, por un lado, promuevan el desarrollo seguro dentro de proyectos open source, pero también retribuyan de alguna manera a toda esa gente que está poniendo tiempo y esfuerzo en desarrollar el proyecto. ¿Cómo y cuándo entra en vigor? Esto es mi parte favorita porque, bueno, aquí la pirámide no es muy explícita en cuanto a la complejidad de la CRA, pero vamos a tener 41 estándares totalmente diferentes, nuevos, que se están desarrollando y que tienen que desarrollarse en un tiempo récord. Digamos que hay dos tipos. Los primeros son los horizontales, que básicamente son los requerimientos que van a aplicar a absolutamente todos los productos, pues desde reporte de vulnerabilidades, principios de ciberseguridad, cosas que son bastante básicas pero que aplican a todos. Y luego la CRA define diferentes tipos de productos, básicamente categoría por defecto, importantes y críticos, y para los importantes y críticos van a tener estándares específicos para cada uno de ellos. Todos ellos están en desarrollo. ¿Por qué es importante entender que están en desarrollo? Pues porque ¿cuándo tengo que estar listo? Esta es la primera de las preguntas fundamentales, ¿no? Hasta ahora lo que os he contado es básicamente todo lo que hay que hacer. Cuando te ponen una tarea tan importante como lo que hay que hacer es ¿para cuándo? Y aquí es donde viene el mayor reto que tiene la CRA ahora mismo. La primera de las obligaciones que entra en vigor es el reporte de vulnerabilidades, que es el 11 de septiembre del 26. Todo el resto de obligaciones entran en vigor el 11 de diciembre del 27. ¿Cuál es el problema? Que para el reporte de vulnerabilidades necesitamos cuál es el estándar para gestionar las vulnerabilidades y que nos digan con quién tenemos que actuar, qué es lo que tenemos que contar y cómo va a suceder. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a tener el estándar el 30 de agosto y vamos a tener las obligaciones el 11 de septiembre. O sea, hay 12 días que van a ser muy intensos para entender qué es todo lo que se va a hacer. Y todo esto suponiendo que los estándares salgan a tiempo. Y luego, la segunda de las cuestiones es ¿a qué productos les afecta esto? Es decir, algo que yo estoy desarrollando ahora y que pongo en el mercado mañana, ¿se ve afectado? Pues afecta a cualquier producto, y cuando hablamos de producto es unidad, no modelo, que se ponga en el mercado a partir del 11 de diciembre de 2027. Por llevarlo a un caso práctico, cuando tú diseñas o cuando pones un horno en el mercado que está hoy, si hoy le vendes, no le aplican ninguna de las obligaciones que impone la CRA. Si el mismo horno lo vendes el 12 de diciembre del 27, tiene que cumplir con la CRA. Con lo cual esto pues, es un reto, sobre todo para productos que tienen un tiempo de desarrollo largo. Entonces, ¿puedo entrar ya en pánico? Bueno, es posible, pero bueno, aquí lo que vengo es también aportar un poco una solución, ¿no? Calma y seguid al orco. ¿Quién es el orco? Vale. Además, parte de las actividades que desarrollo en la fundación, una de ellas es ser Program Manager para el Open Regulatory Compliance. El acrónimo es ORC y, pues bueno, casi hemos dedicado tanto tiempo a diseñar un orco bonito con el que sentirnos orgullosos como a trabajar en el texto de la CRA. No, hemos puesto mucho más esfuerzo en la parte de la CRA. Pero lo que estamos haciendo es desarrollar como un esfuerzo colaborativo el cómo ser capaces de, por un lado, que el consumo y el uso de open source no se vea afectado por las regulaciones que se están lanzando. La primera es la CRA en Europa, pero va a pasar lo mismo en Estados Unidos, en China y en Japón, por lo menos. Y que este esfuerzo colectivo pues, facilite eso, el mantener vivo las comunidades y proyectos open source y que facilite precisamente lo que busca la CRA, que es mejorar la convivencia entre quienes consumen open source y quienes lo desarrollan. Detrás de la iniciativa pues, estamos un montón de gente y os invitamos a todos a que os podáis unir. Pero básicamente es una iniciativa bastante única en el sentido de que tenemos 20 fundaciones open source totalmente diferentes trabajando juntas por primera vez. O sea, esto no había pasado nunca. Vemos que open source es muy abierto, pero la parte de colaboración o cómo funcionamos cada una de las fundaciones es completamente diferente, con lo cual era
aunque compartamos objetivos, difícil encontrar ese punto de encuentro. Además de eso, pues incluyen pues, un mogollón de empresas que lo que buscan es precisamente mantener la colaboración con los proyectos, seguir contribuyendo, seguir consumiendo. Lo que hacemos son, básicamente lo hemos definido en 5 objetivos claros. El primero es aclarar y definir cómo tiene que ser la relación entre todos aquellos que consumen open source y todos aquellos que contribuyen. Y no hablamos solo de empresas, hablamos de personas, individuos que están desarrollando o manteniendo proyectos que son utilizados por millones de personas. O sea, realmente siempre se hace la broma del megamotor que tiene una patita muy fina, que es el desarrollador que está en su garaje en Nebraska. Si a esa persona le sucede algo, pues se te va abajo un sistema completo. Desde el grupo de trabajo lo que estamos tratando es de definir de qué manera puede establecerse una relación entre ambos actores para que, por un lado, esa persona que está en su garaje en Nebraska o en Alcobendas pueda mantener un nivel de vida digno con el trabajo que está haciendo hasta ahora de forma voluntaria y, por otro lado, que los productos que se ponen en el mercado no dependan de que una persona pueda coger una gripe y no responder a las necesidades que tenga un proyecto. El segundo de los objetivos que tenemos es coordinar el trabajo de la comunidad con las instituciones. Aquí, bueno, el primer actor ha sido la Comisión Europea, que es quien ha lanzado el texto. Empezamos ya desde antes con los primeros borradores porque el texto nos preocupaba bastante, pero ahora que ya el texto está aprobado y ya estamos en la fase de implementación, pues tenemos una parte muy importante de educar a la Comisión en cómo funciona realmente la industria del software, cuál es el valor que tiene los proyectos open source, y la segunda es contribuir a los estándares para que sea posible que lo que se defina como estándar y que tiene que seguir la industria respete cuál es la realidad del desarrollo dentro del mundo del software. El tercero de los puntos es contribuir al conocimiento de la CRA y por eso estoy aquí. Básicamente han lanzado una regulación que afecta a absolutamente todo el mundo del software y no se han preocupado o no hay suficientes esfuerzos para realmente dar a conocer cuál es el impacto, cuáles son las obligaciones y cómo se puede responder ante ello. Y además para eso estamos trabajando en el cuarto de los puntos, que es el desarrollar materiales que permitan a la gente pues, entender qué es lo que tienen que hacer, ya bajando más a los detalles de implementación. Y finalmente el último es crecer la comunidad. Es importante que para que nosotros tengamos más fuerza con la Comisión o con las diferentes instituciones, no solo la Comisión, también estamos trabajando con los diferentes miembros o países miembros para que entiendan cuál es el valor que aporta el trabajo en los proyectos open source, las comunidades open source al sector del software. Cuanto más seamos, mayor es la fuerza que tenemos. 3 ejemplos de cosas que hemos desarrollado y que además os invito a que visitéis. El primero es el FAQ, o sea, las preguntas típicas cuando lees el texto, que no os lo recomiendo a ninguno, salvo que tengáis obligación de hacerlo. Básicamente hay grandes objetivos y un nivel de grises que es bestial. Con lo cual, entender cuáles son los grises supone 2 cosas. Por un lado, identificarlos, que es un poco lo que hemos trabajado en casi el primer año dentro del grupo de trabajo, y el segundo es resolverlos. Y para resolverlos, cuando hablas con la Comisión Europea, ellos tampoco tienen una respuesta. Con lo cual es muy importante el trabajo que desarrollamos como comunidad, no solo de plantear las dudas, sino de proponer una respuesta basada en la experiencia de todas las empresas que están trabajando, empresas y fundaciones que están trabajando en ellos. El segundo es un white paper sobre cómo puede funcionar o cómo pueden manejarse o cuáles son las obligaciones que debería tener cualquier entidad que quiere gestionar un proyecto open source y que quiere que su proyecto sea utilizado en productos comerciales. Pues básicamente es traer a actores que no tienen ningún tipo de obligación con respecto a la CRA cuáles son las medidas que serían buenas de integrar. Y el último, pues probablemente es uno de los que más impacto tendrá, es definir un programa de attestations. ¿Qué son los attestations? Básicamente lo que impone la CRA a todos los fabricantes o desarrolladores de producto es un marcado CE, igual que tenemos en cualquier producto físico, para la parte del software. Los proyectos open source no están obligados a tener este marcado CE, no tienen que pasar procesos de certificación ni nada por el estilo.
Pero si queremos que los proyectos open source sigan siendo consumidos, tenemos que facilitar la vida a los fabricantes para que lo hagan. Obviamente esto no es gratis, o sea, es un trabajo extra que hay que hacer y precisamente con los programas de attestations lo que se quiere es definir cuál es la relación comercial que se puede establecer entre los diferentes actores, por un lado, para que sigan utilizando los proyectos open source, pero por otro lado, para que se retribuya de forma justa a todas aquellas personas que están trabajando en ellos. Vale, ¿cómo participar? Pues GitHub y Slack, o sea, es un proyecto open source, una comunidad abierta, con lo cual os invitamos a que os unáis tanto al proyecto como a los canales de comunicación que tenemos. En resumen, 3 ideas fundamentales. Os prometí que no me iba a extender y que iba a ir al grano. La primera es, analiza y entiende tu cadena de suministro. Esto, digamos que es algo que parece así muy fácil de decir, pero entender cuáles son todos los niveles de dependencias que tenéis en vuestros productos lleva tiempo e implica cambios. Entonces, 2027 parece muy lejos, pero esto es algo que si yo tuviese que recomendar lo primero en lo que ponerse sería analizar tu cadena de suministro y entender de quién dependes. No solo tú, también tus proveedores. El segundo es generar los vínculos con los proyectos de los que dependes. ¿Cuáles son tus componentes críticos? Entender quiénes son, cómo puedo hablar con ellos, si puedo hablar con ellos o no. Si es gente que está al tanto de las obligaciones que implica la CRA y cómo ellas van a afectar a la relación que tenéis. Y el tercero de los puntos es unirse a iniciativas que existan. Obviamente, pues el ORC, el Working Group que llevamos en la Eclipse Foundation, es una de ellas, pero no es la única. Tanto la Linux Foundation tiene su propia iniciativa. Hay muchas fundaciones, muchas agrupaciones industriales que están desarrollando programas de cumplimiento con la CRA. La principal recomendación en cuanto a esto es que jamás empecéis solos. O sea, leeros el texto, pero entrad en contacto con gente que ya está trabajando en ello porque es muy importante, o muchos de los puntos que se incluyen dentro de la CRA están sujetos a interpretación. Con lo cual, tu visión necesita ser compartida con otros para tener una visión un poco más global y saber si la aproximación es buena o no. Y sobre todo las asociaciones tienen un acceso mucho más sencillo a las instituciones, que al final son los que van a aclarar cuál es la realidad, los que definen la ley y los que van a definir cómo se va a cumplir o cómo van a evaluar si se está cumpliendo o no. Y con esto, pues lo principal que quería, pues creo que os lo he contado. No sé si tenemos tiempo para preguntas. ¿Sí? Yo, por lo menos, yo tengo preguntas, porque el tema de la regulación es un tema que queda a veces lindo cuando se dice, pero a los hechos es difícil de implementar esta regulación. Y dos cosas. Una es la gente que dice, no, porque en Europa, nosotros desde Argentina, Latinoamérica, no, en Europa regulan un montón, entonces no se puede avanzar, pero por otro lado se protege a las personas. Pero por otro lado, algo que sea legal no quiere decir que realmente esté bueno para la ciudadanía o que realmente le sirva a la gente. O aquello que es ilegal porque no está regulado, tal vez es lo que le sirve a las personas o a las empresas para crecer, supongamos. En este caso, ¿en qué situación nos encontramos? Sabemos que hay fecha de planificación de salida. ¿Cómo ves vos la posibilidad de la implementación real? Vale, asumo que está grabado y me voy a mojar lo que puedo con... Obvio, obvio. Yo voy a preguntar porque quiero saber. Realmente la regulación es clara en cuanto a suficiente como para poder entrar en vigor. El problema o el mayor reto que tienen es cómo todas esas ayudas que desarrollan pues, principalmente la Comisión y luego los países van a llegar a tiempo para que la gente pueda adoptarlas e incluirlas dentro de sus propios procesos. Ahí es donde viene el reto. O sea, el ejemplo que ponía con el estándar de reporte de vulnerabilidades. Realmente si se cumplen las fechas son 12 días lo que nos dan, que es totalmente irrisorio, pero ese estándar cubre muchísimas más cosas que las primeras obligaciones que llegan. Entonces, es un reto, desde luego, no va a ser fácil que la gente se adapte a lo que pide la CRA si se espera a que las cosas estén fuera, pero es que el problema es que los cambios que implica son tan grandes que o se ha empezado ya o si queremos reaccionar, pues como se suele hacer con las nuevas regulaciones, no va a dar tiempo.
Y luego hay otro punto fundamental que, sí, la CRA es la primera, pero no va a ser la única regulación en temas de seguridad que va a existir en el mundo. De hecho, la Comisión está trabajando digamos, en agrupaciones mixtas con básicamente todos los países digamos, occidentales, e incluso en Asia están también bastante involucrados con este tema. O sea, realmente la ciberseguridad es una amenaza global. Sí. Con lo cual, todas las regulaciones lo que están buscando es cierta armonía para que no tengas que hacer cosas diferentes para cumplir los mismos objetivos en las diferentes regiones. Claro, no olvidarse que está todo conectado. O sea, no quiere decir, no hay límite, no hay limítrofes en eso. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Sí, allá hay una. Espera que llegue el micrófono, así lo podemos escuchar también en streaming. Sí, hola, buenas. En relación a la parte global, lo comento. No tengo contexto, pero imagino que si Europa va fuerte, digamos, con un calendario rígido y riguroso, esto puede generar una tendencia a que luego no se quiera desarrollar, sobre todo en embebidos, no se quiera desarrollar utilizando localmente, dentro del contexto europeo, bajo la ilusión de que desarrollando, inclusive comercializando afuera de los límites de la Unión Europea, que lamento deciros europeos, es grande el límite afuera de la Unión Europea, esto genere, digamos, como que sea perjudicial en términos de la innovación y todo este discurso. Entonces, no sé cuánto puedes comentar en relación a normativas análogas y con cuán rigurosas parecen ser afuera de los límites de la Unión Europea y cuán distintas son también. Gracias. Hay dos cosas. Por un lado, el producir fuera para vender en Europa te da igual. Los requerimientos que tiene que cumplir el producto son los mismos. O sea, por eso la regulación afecta tanto a fabricantes como a distribuidores. Y se ha metido de esta manera precisamente para evitar el truco de, pues, produzco en Turquía, que no está afectado que es algo que ha pasado con productos físicos, y lo vendo en Europa porque he cumplido los requerimientos que me ponía Turquía, y el tratado comercial que hay entre Turquía y Europa me permite exportar los productos a este mercado. En ese sentido, la CRA define bastante bien cuál es el rol del distribuidor y cuáles son sus obligaciones. Y obviamente, pues todo tiene que venir certificado. Ya podemos meternos en discusiones sobre cuál es el nivel de la entidad certificadora en otros países. Pero lo que tiene que demostrar es el cumplimiento con las mismas normativas. Respecto a la segunda parte de cómo afecta en otras regiones, o si van a lanzar algo, o cuál va a ser el nivel de rigidez en cuanto a lo que lancen, ahí no te puedo decir mucho porque no hay nada publicado. Lo que se sabe son las comisiones mixtas que hay entre diferentes países que no son miembros de la Unión Europea, con algunos de la Unión y la propia Comisión, para armonizar los requerimientos, porque si no, digamos, la fragmentación que pueden generar en el mercado, lejos de mejorar la ciberseguridad, lo que va a crear son más huecos. Bien. ¿Quién más? Acá hay otra persona, sí. Que me huele a mí, no es por querer llevarte la contraria ni tirarte abajo todo el tema, que me está durmiendo a ratos, pero porque no he dormido esta noche, no porque me aburriera, es interesante, pero ¿sabes? Yo no sé cómo decirlo, mi instinto que me dice de todo esto que me ha dicho que no es que no me parezca interesante, es que a mí me huele como que quieren sacar cuartos en el sentido de que dicen obsoleto porque no es seguro. No, yo no estoy de acuerdo en esto. O sea, lo que marca si es seguro o no es las vulnerabilidades que pueda tener un producto. Y eso, o sea, está registrado en la base de datos de vulnerabilidades y tú tienes que demostrar que tu producto es seguro o no es seguro. O sea, ¿Espera qué tiene que escucharse ahí? Según qué tipo de... Mira, yo por ejemplo soy más especializado en la rama eléctrica. Entonces, yo entiendo de redes, pero más que a nivel informático, sé lo que es un circuito cerrado y lo que es un circuito abierto.
digamos que Internet es un circuito abierto, ¿no? Que los software se comunican si están conectados pues, en red y demás. Entonces, no vas a poder nunca hacer muy difícilmente una brecha de seguridad, algo que es un circuito cerrado, un software en el sentido que es lo que viene a ser un PLC, un autómata, un interruptor, todas estas cosas, si no están conectadas a una red general que desde el exterior se tiene acceso, son muy seguras de por sí. Es por eso que yo digo, ¿para qué mi nevera si no tiene IoT o muchos dispositivos electrónicos, como has dicho, que quieren ponerlos más seguros, se les quiere reprogramar? Pero tienen que estar conectados. O sea, una de las partes fundamentales es precisamente que tengan esta conectividad a Internet. Si no, obviamente, un producto que no tengamos conectado y que tengamos en casa, el riesgo de ciberseguridad... ¿Te refieres a los dispositivos IoT? Sí, sí, eso es. Yo quiero saber, yo quiero saber, yo siempre lo apunto un poco del lado social y demás, no soy del coding, sí hago un análisis más sistémico. Este tipo de regulación que hay que verlo como un ordenamiento tal vez, también porque esta idea de la innovación se detiene por la regulación. La industria aeronáutica es de las más reguladas de todas y es un milagro que nos tomemos un avión y esté flotando, que no está flotando, pero es un milagro y si no, mucha más gente estaría en peligro. Pero este tipo de regulación respecto a las Big Tech o al otro tipo de compañías que no son open source y que también centralizan, ¿hay una comparación respecto a encontrarse en misma situación o no? ¿O qué se pretende? ¿O se pretende lo mismo desde ambos lugares? Sí, o sea, básicamente esta regulación yo creo que no va contra la innovación. O sea, de hecho, lo que propone y lo que busca es precisamente que uno de los elementos más innovadores, que suelen ser los proyectos open source, además hay una frase que a mí me encanta, que es que los proyectos open source funcionan y son buenos porque no hay product manager, o sea, responden a necesidades reales, que además de cubrir las necesidades reales, se vean recompensados por la gran cantidad de usuarios que tienen detrás. Y que de esta manera, además de contribuir a la parte de innovación, aseguren toda la parte de seguridad que, pues que no es una prioridad en algunos casos. Entonces, yo no creo que vaya a afectar al nivel de innovación ni ponga a la parte open source en peor posición que a soluciones cerradas. Lo que sí que implica es un cambio en la mentalidad sobre cómo se diseñan los productos. O sea, porque el principal reto a nivel de entender tu producto no es solo el diseñarlo, es que tienes que mantenerlo. O sea, eres tan responsable del producto una vez está en el mercado que antes de que salga. Eso antes estaba mucho más difuso, con lo cual creo que por un lado refuerza las medidas de seguridad o de ciberseguridad que se van a poner dentro de las soluciones y por otro lado habilita a que de las cosas que normalmente dependíamos puedan seguir trabajando y desarrollando todo el potencial innovador que tenían o que tienen, vamos. ¿Alguien más de la audiencia que tenga alguna pregunta? Yo tengo una última a la realidad que es... Muchas veces, en esto en general, o sea, cuando vos haces una regulación tenés abogados y abogadas, gente que sabe de leyes. ¿Quién está prestando atención? O sea, ¿cuánto sabe un abogado o una abogada, alguien que sabe de leyes, respecto a la diaria de utilizar, respecto al usuario? Porque no solo pasa con este campo, sino en la tecnología en general, que tenemos a personas que están definiendo leyes y en el detrás de escena... Desde el mercado en general responden bastante bien, pero detrás de escena de la usabilidad, de la posibilidad de ejecutar, de la infraestructura, una cosa es lugares que tienen presupuesto para llevarlo adelante y otros que no y se le hacen exigencias. En este caso, ¿cómo se trabajó teniendo en cuenta también, bueno, vos estás colaborando, pero se trabajó de qué forma para tener en cuenta toda esta otra parte? O sea, ¿cómo se desarrollan las leyes en Europa? Y sobre todo los estándares ahora que estamos ya en la fase de implementaciones, hay una parte de consulta pública. Con lo cual, cuando la ley salió, se aprobó por parte de la Comisión y entró en vigor, a partir de ese momento pues hay consultas públicas para ver cómo se va a ejecutar la implementación.
Los abogados, digamos que el rol que tienen es interpretar el texto legal y precisamente pues probablemente las empresas más grandes tiren de la interpretación de los abogados y no tanto de las guías que vayan sacando pues los organismos de estandarización o la propia Comisión Europea. Sus abogados van a saber qué hacer, cómo hacerlo y no van a tener, digamos, un problema a la hora de cumplir con la normativa. El rol de los abogados va mucho más por cómo interpretas la ley y qué es lo que quieres hacer tú dentro de tu empresa, que digamos, la parte de composición de la ley, que eso lo hacen en función de toda la gente que está en Bruselas, haciendo los diferentes lobbies, identificando, por un lado, cuáles son las necesidades de la sociedad, que eso se supone que hacen nuestros políticos como representantes, y luego toda la gente a la que se va a ver afectado, que es la que contribuye dando feedback a las diferentes versiones del texto, que si no recuerdo mal también son consultas públicas. Digamos que las empresas más pequeñas o aquellos actores que no pueden contar con un abogado en plantilla, lo que tienen es todos los paquetes de guía que aportan los diferentes países. Y ahí yo creo que es donde viene la mayor diferencia entre grandes compañías y pequeñas compañías. Una gran compañía depende de lo que diga su abogado, una pequeña empresa lo que va a hacer es qué me dice el estándar que tengo que hacer, lo cumplo y así me quedo tranquilo. Entonces, por eso es importante que la alineación entre los tiempos de desarrollo de los estándares y cuánto esto se haga disponible a la ciudadanía en general o a todos los actores que se van a ver afectados por esta regulación tenga buena sintonía y sobre todo que no se espere hasta que eso esté disponible, porque los tiempos, o sea, la cantidad de cambios que implica la CRA no va a hacer posible asumir esos cambios en 3-4 meses. Son cambios normalmente bastante profundos y que en proyectos o en productos que tengan un ciclo de vida muy largo o has empezado ya o no te va a dar tiempo a cumplir con lo que piden. Ok, igual es complejo. La realidad es compleja. Sí, o sea, y de hecho yo he contado un poco cuál es la situación hoy, pero la realidad es que hay muchos grupos, digamos, que tratando de aportar la realidad de diferentes sectores. El ferrocarril, un vagón de tren tiene un ciclo de vida de 25 años. Claro, el vagón de tren que se va a vender el 12 de diciembre del 27 está diseñado igual desde hace 8. Hace 8 no habíamos empezado a hablar de la CRA. ¿Le vamos a aplicar los mismos requerimientos porque está conectado a Internet? Pues la realidad es que sí, les va a tocar hacerlo, pero claro, cambiar todo lo que va dentro de un producto como ese, con un ciclo de vida tan largo, no es un proceso que se vaya a hacer en 4 meses ni en 2 años. Entonces, sí que hay ciertas tensiones o peticiones para flexibilizar cuál es el tiempo de aplicación de la CRA en función del tipo de producto. Pero la realidad es que, por un lado, los requerimientos que se están exigiendo tampoco son revolucionarios. O sea, de hecho, mucha gente dice que lo peligroso es que tengan que regular que se haga esto. ¿Qué tenemos ahora mismo en nuestras casas si han tenido que obligar a que estas medidas, que son súper básicas, tengan que implementarse? O sea, que no es tan salvaje en cuanto a las obligaciones que implica. El reto viene sobre todo en los productos con un ciclo de vida largo y que no se han tenido en cuenta estos requerimientos en la fase de diseño. Ahí es donde sí que hay un problema o un reto mucho más grande que en la industria de software en general, que ya se está haciendo gestión de vulnerabilidades y todo el tema de ciberseguridad está mucho más asentado. Bueno, Juan, gracias por la conversación también con estas ideas y vueltas y con la audiencia. Un aplauso para Juan, que se tomó el tiempo a explicar todo. Y bueno, nosotros tenemos un break ahora. Esta es la primera edición de Nerdearla acá en Madrid, en España.